felices de que puedas acompañarnos hoy. Hemos orado para que este tiempo sea de bendición para tu vida y para que el Señor pueda hablar a tu corazón. Te dejamos con el mensaje. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en esta noche desde la virtualidad. Esperamos que este tiempo sea de bendición. Espero que aprendamos juntos. Y bueno, me gustaría empezar con una pequeña oración por mientras, más bien, busquemos 1 Timoteo 2, 1 al 15. Vamos a estar en ese capítulo y oramos. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por permitirnos crecer en tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, aprender más de ti. Te pedimos que por favor hables a nuestro corazón y que lo que podamos aprender hoy lo podamos poner en práctica, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, espero que ya hayan encontrado 1 Timoteo 2, 1 al 15. Y bueno, el título del mensaje, del estudio, es Características de vivir en una sana adoración. Para poner un poquito de contexto, bueno, la primera carta a Timoteo es escrita por Pablo, quien es apóstol de Jesús, llamado a los gentiles. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 61 al 64 después de Cristo, desde Macedonia, y Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Timoteo es un discípulo de Jesús, un discípulo que también ha crecido junto a Pablo, ha hecho viajes con Pablo, es compañero de Pablo, es equipo de Pablo, por decirlo así, y en ese momento Timoteo está en Éfeso, donde esta iglesia en Éfeso estaba teniendo algunos problemas, como problemas de falsa doctrina, habían problemas de desorden en la adoración. Claro, si hay falsa doctrina, la adoración al Señor ya se estaba viendo distorsionada. Hay necesidad de líderes calificados y materialismo. Entonces, estos son un poquito de los temas que se van a ir tocando en Timoteo, en esta carta a Timoteo. Y siendo uno de los problemas el desorden en la adoración y la inclusión de la falsa doctrina, vamos a aprender algunos lineamientos y recordatorios que Pablo les hace a ellos para mantenerlos en la verdadera adoración. Pero para empezar, y ya que estamos hablando mucho de adoración, ¿qué es adoración? Porque muchas veces nos imaginamos la adoración como venir y cantar y alabarle al Señor, ¿verdad? Y la adoración va más allá de eso. No es que eso no sea adoración, esa es la adoración colectiva que podemos hacer los domingos, pero la adoración va más allá de eso. ¿Y qué es la adoración? Bueno, es poder tener una relación con Dios. Y entonces ya esto se vuelve como más personal, algo más de cada uno de nosotros, de cada creyente. Y tiene que ver con nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida que en lo ideal, en lo sano, va a hacer que podamos estrechar y fortalecernos más en el Señor. Y esto pasa cuando nosotros vivimos para honrar y servir al Señor, cuando lo seguimos a Él. Entonces aquí lo que estaba pasando es que esa adoración estaba un poco distorsionada y Pablo empieza, ¿verdad? Como ya lo dije anteriormente, a dar una serie de lineamientos y consejos a Timoteo para que obviamente Timoteo los transfiera a la iglesia, ¿verdad? Y pueda atacar o pueda solucionar, pueda ayudar a la iglesia a mantenerse firme y fiel. Vamos entonces a ver cuál es ese primer consejo que da Pablo, un consejo como de bastante prioridad. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Aquí, como leímos, dice exhorto ante todo. Ese ante todo nos dice, esto es lo primero, esto es lo primero de los que les tengo que hablar. ¿Y de qué nos habla primero? Bueno, de que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Dice que la primera característica va a ser que nosotros podamos mantener esa vida de oración. Y Pablo nos sugiere, ¿verdad? Nos da esa prioridad de orar. Es una oración incluyente porque dice que oremos por todos los hombres, ¿verdad? Que oremos también por los gobernantes. En los comentarios bíblicos encontramos que lo que estaba pasando en Éfeso es que se habían metido ciertas doctrinas, ciertas falsas enseñanzas, ¿verdad? Que decía que la salvación era solo para los judíos. Entonces esto ya estaba siendo un evangelio que era exclusivo, ¿verdad? Exclusivo para los judíos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ya no era necesario orar por los que no conocían de Jesús. Entonces aquí viene Pablo, ¿verdad? Y nos hace de una vez esa reflexión de que oren. Eso es lo más importante, oren. Y a manera de reflexión, hoy nosotros como iglesia, como congregación, yo creo que sí tenemos muy claro que nuestro Señor o que Jesucristo es para todos, para todo pueblo, lengua y nación. Pero la pregunta es, ¿estaremos nosotros como congregación, estaremos nosotros como individuos? Esta pregunta es para cada uno. ¿Estamos orando nosotros por los que no han escuchado de Jesús? Y vámonos más allá, seguimos orando insistentemente al Señor por aquellos que nosotros amamos también, que están cerca de nosotros, que no han tomado decisión por Jesús. Creo que a veces agachamos nuestras oraciones o podemos bajar la intensidad y este pasaje nos anima a seguir orando. A veces tenemos deseos en nuestro corazón, anhelos porque personas que amamos, que son cercanas, lleguen al conocimiento de la verdad de Cristo, que tomen decisiones por Él. Pero muchas veces podemos decir que nos cansamos, ¿verdad? A veces de interceder y el Señor nos dice, oren sin cesar. Entonces, creo que es bueno reflexionar aprovechando este consejo que nos da Pablo o esa característica que va a poder hacer ver si nosotros realmente estamos teniendo esa estrecha relación con Dios. Estamos nosotros manteniendo una vida de oración, estamos intercediendo por los otros, estamos nosotros orando por nuestros gobernantes. Pablo exhorta, ¿verdad?, a orar por los gobernantes y no solo eso, él nos dice lo siguiente en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y yo creo que a nosotros como hijos de Dios nos gusta saber que estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso nos da alegría porque algo que nos debe caracterizar como hijos de Dios es ese deseo de querer agradar, de querer servirle a nuestro Dios. Entonces, versículos como el 3, porque esto es bueno, agradable delante de nuestro Salvador, eso nos debe motivar, nos debe dar paz y alegría saber que estamos orando por lo que Dios ama. Él ama a toda la humanidad. Y en el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo 4 nos va a llevar al segundo punto. Y es que Dios quiere que nosotros conozcamos la gran historia de salvación. Ven que aquí dice el Señor, el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, otra característica que nosotros debemos de tener en esa relación con nuestro Dios es esa hambre, ese deseo de seguir conociendo más de su palabra. Es ese querer conocer la historia de Génesis, Apocalipsis. En la medida que nosotros conocemos más a nuestro Dios, más nos enamoramos de Él. A medida que nosotros vamos viendo cómo se van cumpliendo, ¿verdad?, todas sus promesas, cómo se van cumpliendo también sus profecías, nuestra fe se fortalece y podemos ver que le hemos creído a un Dios que está vivo, a un Dios que no miente, a un Dios que cumple su palabra. Entonces esto nos anima
a seguir creciendo en conocer su verdad. Y poderlo ver también desde el principio Él se nos ha revelado a través de su palabra. Solamente a través de la oración, es otro punto importante, logramos crecer en nuestra relación con Dios. Entonces también podemos ver a través de la Biblia cómo las personas conocen su palabra, conocen de Él y después siguen creciendo en esa relación mediante la palabra y la oración. Y el Señor quiere que nosotros podamos entender esa panorámica total, que podamos ver ese principio y ese fin. Vamos a seguir leyendo, a ver qué encontramos en el versículo 5. Dice, esa sería la tercera característica, versículo 5 al 7. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, para otra característica, la tercera característica que encontramos, que debemos tener nosotros como una constante en nuestra relación con Dios, es vivir en la verdad del evangelio, de un evangelio cristocéntrico. ¿Qué significa esto? Aquí la palabra nos dice que nosotros tenemos un mediador para tener esa relación con Dios y es Jesucristo. Pero muchas veces como hijos de Dios nos olvidamos. Muchas veces los afanes, los problemas, las dificultades, nuestros pecados nos van alejando de tal forma que dejamos de tener, nos decimos cristianos, ¿verdad? Le creemos, pero dejamos de tener, nos desconectamos del Señor. Y aquí el texto nos invita, y conociendo a Pablo, él está siempre aprovechando toda oportunidad para recordarnos que Cristo es la llave, que es por medio de Jesús, ¿verdad? Que la salvación nuestra viene por Cristo, que Él es nuestro mediador. ¿Por qué? ¿Por qué será que Pablo también lo repite tanto, verdad? En parte es porque definitivamente nosotros debemos, como dice, vamos a buscar permanecer en la vid, ¿verdad? Vamos a buscar Juan 15, ya les voy a decir el versículo. Juan 15, si me hacen el favor, Juan 15, 4 al 5. Pasaje muy, muy lindo. Dice así la palabra del Señor. Este es Jesús hablando, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces aquí nos recuerda la importancia, ¿verdad?, de permanecer en Cristo, de que es a través de Él que vamos a llevar mucho fruto. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y ahí nos sigue hablando el pasaje, pero cómo nosotros debemos de permanecer, de estar en Él. Y para seguir ilustrando lo que es el vivir recordando esa salvación que tenemos en Cristo, vamos a buscar también Hebreos 4:14, y nos habla de ese mediador, y aquí lo podemos ver como ese gran sumo sacerdote. Si gusta puede buscar Hebreos 4:14, que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar así misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es Jesús, nuestro mediador. Podemos venir confiadamente delante de Él. Ese venir confiadamente implica que podemos venir también sinceramente, podemos venir y decirle nuestros pecados, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras heridas, y el Señor las va a entender porque Él anduvo en esta tierra, Él se encarnó para así poder pagar por nuestros pecados, para poder entender nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él es, como bien lo dice aquí, nuestro mediador. Entonces, vivamos recordando eso, vivamos recordando que tenemos a este gran mediador, es gran sumo sacerdote, que nos da paz, que nos perdona cuando realmente de corazón le pedimos ese perdón. Y eso definitivamente nos crece en relación con Él, ¿verdad? Y bueno, en cuarto lugar, el apóstol nos exhorta, y vamos a ir al versículo 8, a ver qué nos habla ahí y cuál sería ese cuarto punto que nos va a hacer mantenernos más en esa relación con nuestro Dios. Dice así el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y nos vuelven a hablar sobre la oración. Entonces, aquí como punto número 4, lo titulé Desarrollar una relación asertiva por medio de la oración. Pues ya hablamos antes, en el anterior, cómo podemos venir confiadamente al trono de su gracia, cómo Él nos va a entender, cómo Él es ese sumo sacerdote, cómo Él nos puede limpiar, por tanto, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y ahora sí, dice aquí, ¿cuál es el deseo del apóstol Pablo en este versículo 8? Bueno, que todos oren. Después, ¿en dónde sugiere Pablo que oremos? Dice que en todo lugar, ¿verdad? Y esto hace que nosotros también sepamos que en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, nosotros podemos estar orando y conectados con el Señor, que no debemos de tener pena, que nada nos impide que nosotros podamos venir a adorar, a orar, a hablar con el Señor. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, dice que con manos santas, o sea, con libertad, con pureza, con convicción, con una seriedad, con compromiso. ¿Y en qué condiciones debemos de estar? Dice acá, sin contienda, ni ira, dice, sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, debemos de estar sin estorbos. Y ya sabemos cómo podemos estar sin estorbos. Llegando a Él, yendo a Él, sinceramente, y pidiéndole perdón. Haciendo cambios en nuestra vida. Si en su palabra el Señor nos ha dicho que, por ejemplo, debemos de perdonar, y nosotros no hemos perdonado, no deberíamos dejar que sigan pasando los días sin ir delante del Señor, ser sinceros con Él y decirle: Señor, no he podido perdonar. Necesito que me ayudes, porque hasta eso Él no nos deja solos, nos ha dejado su Espíritu Santo, pero nosotros también debemos de actuar, ¿verdad? De poner las cosas delante de Él y luchar por lo que hemos aprendido de la palabra, ponerlo en práctica, que no hayan estorbos en nuestra oración. Y el Señor, que es fiel, va a venir, y en su tiempo y en nuestro anhelo, en nuestro corazón de hacer su voluntad, Él nos va a enseñar a perdonar. Pero también debemos de quererlo. Tal vez sea dejar un pecado, tal vez sea dejar un hábito que sabemos que no le agrada a Dios, que nos está alejando de Él. Pues es un buen día para tomar decisiones. Cada vez que nosotros podemos venir y escuchar de Él y escuchar este mensaje, palabras como estas, es ese tiempo de hacer reflexión, que no sea un mensaje más que pasa, sino de verdad que puedo hacer yo es interiorizar y hacer cambios
para que no hayan estorbos y para que yo pueda seguir creciendo en esa relación con Él. Entonces, qué importante aquí de verdad que Dios nos exhorta por medio de Pablo a que no tengamos estorbos, a que no tengamos estorbos, a que no dejemos que una mala relación, que una enemistad, que esas situaciones no nos dejen crecer en Él. Creo que definitivamente no hay nada más lindo que, aunque nos duela, aunque cuesta muchas veces, hacer la voluntad de Dios. Y hay un pasaje acá, Mateo 5, 23, 24, si quiere buscarlo, que nos recuerda esa importancia de estar libres de contiendas. Y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No hay nada más liberador, de verdad, que hacer un pasaje como esto real en nuestra vida. No hay nada más liberador que aunque nos cueste, que aunque tal vez no queramos pedir perdón, pero por obediencia hacerlo y sentir que nuestras oraciones no van a ser estorbadas porque hemos obedecido al Señor. No hay nada más bueno y también doloroso cuando podemos reconocer que hay algo en nuestra vida que no está bien, que tenemos que entregarle al Señor. Y definitivamente creo que no es por casualidad que el Señor constantemente nos recuerda que debemos de venir de verdad confiadamente delante de su trono, pero también debemos de confesar nuestro pecado, de entregar cargas también. Y el Señor nos llama definitivamente a ser libres en Él, a tener esa libertad de esa relación con Él. Tantas cosas que podemos ver en un versículo tan pequeñito, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo el 9 y el 10. Asimismo, dice, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este versículo, estos dos versículos sí se están refiriendo directamente y están hablándole a las mujeres. Y este quinto punto, podríamos decirle que lo llamé mantener una actitud prudente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A veces estos textos se vuelven bastante controversiales y también hay que aprender un poquito o tratar de investigar más sobre lo que estaba pasando en ese momento y la cultura, ¿verdad? Entonces, recordemos que Éfeso estaba un poco en desorden, había falsa doctrina y probablemente habían otras costumbres, ¿verdad? Entonces, en aquel momento las mujeres llevaban una vida muy impura, además de egocéntrica. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Eso se estaba reflejando en la adoración. Y las mujeres estaban tratando más bien de ser ellas el centro de atracción. Había una actitud más de egocentrismo, más de querer sobresalir, que de ir a adorar al Señor. Entonces aquí Pablo hace la exhortación. Pablo hace aquí la exhortación y si él les está diciendo, ¿verdad?, que se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, significa que se estaban vistiendo de forma indecorosa o de forma que capturaban la atención probablemente de los hermanos o que iban a desviar completamente la adoración al Señor. O también se habla de que hacían sentir mal a las que tenían tal vez muy poco porque eran atuendos y joyas, ¿verdad?, que era demasiado ostentoso. Entonces aquí también esto, si lo traemos a nuestra actualidad, porque yo pienso que definitivamente
bueno, la palabra de Dios es viva, es nosotros estamos siendo prudentes como mujeres, ¿verdad? Y no es que esté mal maquillarse o arreglarse o ponerse aretes, como muchas veces a veces agarra el texto y se toma para darle negativa a esto. Si no es en nuestra conciencia, realmente estamos siendo prudentes o de pronto estamos vistiendo de forma que no estamos cuidando siquiera a qué estamos yendo, ¿verdad? O porque no va solo también a la adoración en comunidad como iglesia, sino en nuestro diario vivir. Nuestra ropa o nos vestimos de manera prudente, o de pronto tal vez estamos vistiendo de una forma que puede desviar las miradas, porque tal vez estamos enseñando más de lo que debemos enseñar. Y yo creo que eso sí es una situación muy de nosotros, de nosotras como hijas de Dios con el Señor. Pero sí hay un tema aquí, es que estas mujeres habían perdido de vista al Señor y estaban más preocupadas en su yo, y no solo en su yo, sino también en ser el centro de atracción. Entonces, ese es como, lo podríamos rescatar como el punto 3, y es como tener una actitud prudente o ser mujeres prudentes. Y ya para ir cerrando, vamos a ir al texto en el versículo 11 al 15. Dice así la palabra del Señor: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí Pablo sigue refiriéndose a la mujer. Esto es un texto que también tiene varias posturas. Y en resumen, rescatando la idea principal de Pablo, aquí lo que busca es que podamos respetar la autoridad establecida por Dios. En un poquito de contexto también, en estos versículos se habla de la enseñanza y la doctrina en tiempos del apóstol. Recordemos que había mucho paganismo y había mucho paganismo, había muchos cultos de adoración, mucho libertinaje. En este tipo de cultos habían orgías sexuales. Las mujeres dice que se presentaban en público, pero basadas en su atractivo, ¿verdad?, en resaltar su belleza física. Y entonces aquí Pablo empieza a hacer un llamado a cuál es la forma correcta, según las autoridades, de presentarse. También entendiendo que están frente a un concepto de un libertinaje y una adoración que era completamente ajena o diferente a la adoración del verdadero Dios, ¿verdad? Como punto para ir cerrando sobre lo de respetar la autoridad establecida por Dios, ¿verdad? Dios ha establecido autoridades y nosotros somos llamados a someternos, sea desde el rol que tengamos, sea como siervo, como discípulo, como hija de Dios, ¿verdad? Pero sí es un poco, en resumen, poder respetar esa autoridad de Dios. Entonces, a manera de conclusión, para ir cerrando, Pablo nos exhorta a través de segunda de Timoteo, de capítulo 2 de Timoteo, a mantener firmes nuestra relación con Dios, recordando los compromisos que no son negociables, como cuáles, bueno, la oración, el conocimiento de su palabra y una vida santa y pura, sabiendo que la santificación es un proceso, ¿verdad? Y que tenemos la estatura el parámetro más grande, que es Jesucristo. Pero como esto es un proceso y es un proceso que no termina, pero qué bueno saber que
que podamos obedecer para ir creciendo en ese proceso, ¿verdad? No detenernos, animarnos a no detenernos. La vida en el Señor es muy linda porque nos mantiene en un constante cambio y siempre es para mejor. Como sabemos, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, qué bonito poder pedirle al Señor que nos siga creciendo, que nos ayude a permanecer en esa vid para poder dar mucho fruto, ¿verdad? Definitivamente Cristo debe ser la razón de nuestro existir. Y bueno, esto lo podemos lograr en la medida que hagamos la oración, de la oración un estilo de vida. Poder dejar que Cristo sea nuestro intercesor, recordar que Él es nuestro abogado, recordar que Él es por el cual nosotros hoy tenemos una relación con Dios y que por medio de esa relación nosotros podamos dar esos frutos que lo glorifiquen, y que todo esto es sin olvidar que hay una estructura de autoridad donde podemos estar seguros que Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces, hermanos, esto es la enseñanza que el Señor nos tenía para hoy, y animarnos a seguir creciendo en esa relación, en esa adoración con Él, que es especial, porque la forma en la que Dios le habla a Tatiana no es la misma en la que le va a hablar a usted. Él es así de detallista. Por algo todos somos diferentes, a todos nos habla de maneras diferentes, y creo que es muy emocionante poder decir: Señor, ¿de qué forma me hablas a mí? ¿Qué me quieres enseñar? Y Él es especial con cada uno de nosotros. Entonces no nos perdamos de esa bendición de seguir creciendo, de seguir podando todo aquello que tenemos que quitar, y de seguir recibiendo todo aquello que el Señor nos quiera dar. Creo que es un capítulo que nos da mucho ánimo y también nos exhorta, ¿verdad? Nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe. Eso sería. Que el Señor los bendiga grandemente. Me gustaría cerrar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios. Señor, muchas gracias por el tiempo, gracias por nuestros hermanos que han podido escuchar este mensaje, nuestros amigos, aquellos que se están conectando la primera vez, Señor. Gracias porque si han llegado hasta aquí, Señor, han podido escuchar de un mensaje de ánimo, de un mensaje, Señor, de amor, porque tú nos amas, Señor, y a pesar de las dificultades de este mundo, Señor, nos das el privilegio de acercarnos a ti, como dice tu palabra, confiadamente, Señor, y nos muestras un norte, Señor, y nos das esperanza, Señor. Yo te pido que nos bendigas, que nos guardes, Señor, y que nos ayudes a crecer en esa adoración, en esa relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, buenas noches y que el Señor los bendiga. Hasta luego. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para que puedas recibir notificación cada vez que subamos un mensaje. Recuerda que también tenemos redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Spotify. Bendiciones y te esperamos la otra semana.